Saludos, con ustedes Nicolás Cuello Hernández, doctorante de la Universidad Católica Santo Domingo. Vamos a hablar de la gestión educativa basada en los valores éticos. Vamos a hacer un desarrollo teórico conceptual de mi tema de investigación. El tema de investigación tiene por título Constructo teórico de la ética de la complejidad para reducir la deserción escolar en contexto de pobreza del distrito 1003. Y como objetivo general, configurar un constructo teórico de la ética de la complejidad para reducir la deserción escolar en contexto de pobreza del distrito ya mencionado. Tenemos como categoría o variables, tenemos dos variables. La primera variable sería la ética de la complejidad y la segunda variable sería la deserción escolar en contexto de pobreza. Los eventos de estudio que tenemos en esta investigación son la pobreza, la deserción escolar, las complejidades éticas, la comunidad educativa, el desarrollo, la inversión, el Estado. Son los eventos de estudio que estaremos abordando en esta investigación. La problemática que encontramos a la hora de hablar de la deserción escolar, como pregunta base, tenemos cómo configurar un constructo teórico de la ética de la complejidad. Temas fundamentales a la hora de hablar de la deserción escolar y de la ética de la complejidad tienen que ver con la economía, la familia, tiene que ver con lo social, con la misma educación. Cuando hablamos de la economía, en situaciones de pobreza, cuando hablamos de familia, familia monoparental, cuando hablamos de escuela e infraestructura, tenemos carencia de aulas. A nivel social tenemos narcotráfico, crimen organizado, prostitución y otros males que en la sociedad eh, existen. Y en el tema de la educación, de la deserción escolar, donde un por ciento muy elevado de niños de este distrito escolar no terminan su educación básica. Las teorías éticas y sus respectivos autores que se relacionan con la ética de la complejidad y la deserción escolar en contexto de pobreza son las siguientes: la ética de la complejidad de Edgar Morin, la ética del cuidado de Carlos Gilligan, la ética de la justicia de John Rawls, la ética de la liberación de Enrique Dussel y la ética dialógica de Jürgen Habermas. ¿Cuáles son los principios o elementos estructurales de estas teorías que acabamos de escuchar? En el caso de la ética del cuidado de Carlos Gilligan, principios importantes son la empatía y las relaciones humanas, la responsabilidad afectiva, la equidad en el aprendizaje. En la ética de la justicia de John Rawls, el principio fundamental es la equidad y la oportunidad. El segundo sería el acceso universal. El tercero, la justicia distributiva. Con relación a la ética de Enrique Dussel, que es la ética de la liberación, principios que son fundamentales es el principio de la ética de la conciencia crítica, de la participación comunitaria y el tercero, la transformación social. Y cuando hablamos de la ética dialógica, como elemento fundamental es el diálogo y el consenso, la inclusión y diversidad, y tercero, constructo colectivo del conocimiento. Con relación a la ética de la complejidad, que va a ser eh, donde vamos a enfocarnos para poder desarrollar este constructo teórico de la ética de la complejidad, es en Edgar Morin. Para Edgar Morin, los principales elementos serían la interconectividad. La educación debe abordar los problemas de una visión holística. Un segundo principio de Edgar Morin es el pensamiento crítico. La ética no debe ser reduccionista, sino abierta a la diversidad de saberes. Y tercero, la responsabilidad social. La escuela debe formar ciudadanos conscientes de su impacto en la sociedad. ¿Cómo se vinculan las teorías éticas con el tema de investigación que hemos mencionado? Las teorías éticas proveen un marco conceptual para entender la decisión escolar desde una perspectiva multidimensional. Al analizar el abandono escolar en condiciones de pobreza, la ética de la complejidad de Morin de 2002 nos permite integrar diversos factores económicos, socioculturales, educativos
en la comprensión del problema. Asimismo, cada corriente ética aporta elementos clave para abordar la temática. La ética del cuidado de Gilligan ayuda a comprender la importancia de la empatía en la educación y la necesidad de desarrollar entornos escolares inclusivos y afectivos. La ética de la justicia de Rose, del 71, fundamenta la educación como un derecho humano y enfatiza la equidad en la distribución de oportunidades. La ética de la liberación de Dussel, del 98, propone una educación crítica que empodere a los estudiantes y los convierta en agentes de cambio social. La ética dialógica de Habermas, del 83, refuerza la necesidad de participación estudiantil, gestión educativa y el diálogo en la toma de decisiones. Estas teorías se vinculan porque ofrecen herramientas y metodológicas y conceptuales que nos ayudan a analizar las condiciones socioeconómicas y cómo afecta eso y el acceso y la permanencia de los niños y de las niñas dentro de las aulas. ¿Por qué es relevante vincular estos principios éticos con la investigación? La deserción escolar en contexto de pobreza no es un problema exclusivamente económico, sino estructural y ético. Es relevante integrar estos principios porque resaltan la dimensión humana de la educación. Las decisiones educativas no pueden centrarse solo en eficiencia, sino en justicia, inclusión y equidad. Además, contribuyen a formar estrategias educativas responsables. Un enfoque ético permite diseñar políticas públicas y prácticas pedagógicas que no excluyan a los sectores más vulnerables. También promueven una educación más justa y participativa. La ética dialógica y la ética del cuidado permiten transformar la relación entre docentes y estudiantes en un vínculo de respeto y cooperación. Además, fortalecen el rol social de la escuela. La educación debe verse como una herramienta de transformación y no solo como un espacio de intrusión académica. Esta vinculación garantiza que la educación responda a las necesidades reales que tenga la escuela y además a que se haga un análisis profundo de la decisión escolar, que impone una visión ética y socialmente más comprometida. ¿Para qué se vinculan estos principios en la investigación? El propósito de esta vinculación es generar una propuesta educativa ética y transformadora que contribuya a reducir la deserción escolar en contexto de pobreza. Algunas aplicaciones concretas incluyen diseño de currículos con enfoque ético y social que integren valores como la equidad, el compromiso y la solidaridad. Formación docente basada en ética para garantizar que los educadores sean modelos de responsabilidad y justicia. Implementación de políticas inclusivas donde las escuelas no sean espacios de inclusión, sino de integración y participación. Creación de entornos escolares seguros y humanizados donde los estudiantes no solo aprendan, sino que se sientan parte de una comunidad educativa. Promoción de redes de apoyo entre escuela y comunidad, estableciendo mecanismos de acompañamiento para los estudiantes en riesgo de abandono escolar. La integración de estos principios busca no solo comprender el problema, sino generar propuestas claras y coherentes que garanticen el desarrollo de la educación como un pilar fundamental del desarrollo social. Como conclusión, la ética de la complejidad y las teorías éticas proporcionan un modelo integral para analizar y abordar la decisión escolar en contexto de pobreza. Su vinculación con la investigación permite redefinir la educación desde una perspectiva de justicia, equidad y transformación social, asegurando que la escuela no sea solo un espacio de conocimiento, sino también de compromiso humano y social. Estas corrientes éticas proporcionan un marco teórico sólido para analizar la deserción escolar desde una perspectiva compleja, crítica y transformadora. Su integración en esta investigación permitirá proponer soluciones que aborden el problema desde una mirada interdisciplinaria y humanista. La educación debe ser vista como un acto ético y político donde la escuela y las instituciones educativas asuman un compromiso con la justicia social y la equidad. Muchas gracias por su atención.